¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente tener este tiempo para abrir la palabra de Dios y meditar en ella. El día de hoy comenzaremos una serie de estudios relacionados a Jesús y la Navidad. Estaremos estudiando esto durante 5 semanas. Algunos hermanos de la iglesia estarán tomando este desafío de meditar en la escritura y compartirla con nosotros. Así que será un tiempo muy especial para cada uno de nosotros, no solamente por lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, sino también por lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Así que vamos a comenzar este tiempo orando y vamos a pedirle a Dios que Él abra nuestro corazón. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Habla nuestra vida por medio de ella. Muéstranos, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Te agradecemos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar hoy con un estudio que hemos titulado El Dios de la Salvación. Este estudio está basado o fundamentado en Mateo capítulo 1 y versículo 21. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en Mateo capítulo 1 y vamos a leer este texto en el versículo 21. Dice de la siguiente manera: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es un hermoso pasaje en el cual nosotros tenemos que entender el contexto de lo que está hablando. Primero, tal vez tenemos que ir hacia el autor del libro. El autor es Mateo, según la tradición, y también otros escritores nos dicen en relación a este hombre que fue discípulo del Señor Jesús, también conocido como Leví. Recordemos que él era cobrador de impuestos y dentro de todo su contexto, pues él era un judío de cepa, digámoslo así, al 100%. Él tiene como propósito presentar a Jesús como el Mesías o el Rey de los judíos. Así que este evangelio está presentado específicamente para los judíos, pero aún tiene una aplicación importante para nosotros en este tiempo. En el capítulo 1, Mateo comienza a hablar de una introducción para que el pueblo de Israel pueda entender mejor el mensaje que él quiere transmitir. Así que capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 prácticamente es una introducción que hace Mateo relacionado a lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo y sus derechos legales para ser el rey de los judíos. Comienza este capítulo hablando de la genealogía de Jesús, desde Abraham hasta su nacimiento. Pero vamos a avanzar hasta el versículo 18, donde él ya describe el nacimiento de Jesús. Esos detalles que son importantes para que nosotros podamos tener en cuenta. Ahora, en este versículo 18, tenemos que tomarlo porque es parte importante del contexto. Dice de la siguiente manera: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vemos entonces aquí una narrativa. Mateo está narrando al pueblo de Israel
lo que había sucedido, lo que había acontecido relacionado al nacimiento del Señor Jesucristo. Vemos que María ha concebido del Espíritu Santo, dice el versículo 18, pero en el versículo 19 nos habla acerca de José, el marido de María, con quien ella estaba desposada. Aquí nos va a narrar cuál era la condición en la que se encontraban. Estaban comprometidos, digámoslo así, para este tiempo. Recordemos que dentro del proceso del matrimonio, primero venía el desposorio, que era el compromiso, y después esperaban un año para que el hombre preparara ahí todas las cosas, la casa donde ellos iban a vivir, y siguiera aún trabajando y ahorrando para todas las necesidades que ellos tendrían. Después vendrían eh, el tema de la boda, las fiestas de la boda, y bueno, ya continuaban ahí con el tema de su matrimonio. Pero específicamente este es algo impactante y un poco, más bien muy interesante, relacionado a todo lo que está rodeando a esto. Ahora, en la escritura, tanto en Levítico como en Deuteronomio, nos va a mostrar que la situación en la que se encontraba María era una situación complicada, porque una mujer que estuviera embarazada durante su desposorio tendría que ser apedreada. Eso era la pena que la mujer tendría junto con aquel que sería el padre del bebé que ella estaba esperando. Así que vemos aquí que había varias situaciones que podrían presentarse. Esto había turbado la mente y el corazón de José. Lo vemos en el versículo 19. Vemos que él tenía una característica importante en su vida, que era un hombre justo. Ahora él tenía la opción de presentar una queja acerca de María y denunciarla, pero la consecuencia sería que entonces ella moriría apedreada. Y la otra era que él pudiera también entregarle una carta de divorcio de una forma secreta y él lo tendría que hacer delante de 2 testigos y de esa manera ella quedaría libre, ¿verdad? Pero tendría esa condición de llevar la carta de divorcio. Esa era la actitud que él había tomado porque él sabía y entendía en su corazón que había una situación y conocía el carácter de María y había una situación especial alrededor de todo esto. Aunque no tenía el entendimiento todavía claro de lo que estaba sucediendo, hasta que en el versículo 20 se aparece un ángel y entonces el ángel en esa visión le aclara a José cuál era la situación. Vamos a ver el versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Este es un punto muy importante porque le está recordando cuál era el linaje de donde él venía. ¿Cuál era su origen? ¿De qué familia venía? Venía de la familia de David. Y esto de alguna manera le hacía pensar la nobleza que él tenía, le hacía pensar también de la importancia que él como ser humano tenía. No venía de cualquier familia, venía de la familia de David, de donde se había hecho la promesa que el trono permanecería para siempre. Así que continúa el texto diciendo, no temas recibir a María tu mujer. Y ahí vamos a ver cómo el ángel le muestra cuál es la situación que tenía María y le dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y aquí vamos a ver cómo el ángel enfrenta a José y le da el mensaje de Dios, lo motiva a recibir a María como su esposa y también al niño explicando cuál es el origen de ese niño. Dice, es del Espíritu Santo, ha sido concebido del Espíritu Santo. Ahora, esto era impactante, esta situación, porque él no había considerado recibirla en un momento determinado, pero aquí el ángel lo está motivando a hacerlo. Le explica, este es el origen. Ahora, tú eres del linaje de David y tú eres digno también de que de tu familia venga aquel que sea el Mesías.
pero no solamente le muestra cuál es el origen del bebé que ha concebido el Espíritu Santo en el vientre de María, sino también le muestra cuál es la razón por el cual fue concebido ese bebé. Y continúa diciendo ahí, ahora sí, versículo 21, el versículo base que tenemos el día de hoy. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ahora aquí hay algo muy interesante porque vemos cómo el ángel le dice que y dará a luz un hijo. A diferencia de Elizabeth, la prima de María, que sería la madre de Juan el Bautista, cuando Zacarías recibe la visión de parte del ángel del Señor, el ángel le dice, y te dará a luz un hijo. Es diferente ahora a lo que está diciéndole aquí a José, porque no le está dando como Elizabeth a Zacarías un hijo, sino está diciendo y dará a luz un hijo. La diferencia es la palabra te dará. Ahora dice, dará a luz un hijo. Y esto nos habla de la magnitud y el alcance que tendrá ese niño. Pero continúa diciendo, y llamará su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. Ahora vamos a hacer un análisis de este pasaje para poder entender mejor lo que está tratando de decir aquí el ángel a José. Vamos a avanzar entonces y vamos a ver la primera frase de este versículo. Dice, y llamarás su nombre Jesús. Esta palabra Jesús en el griego es Jesús. Y esta palabra es una transliteración, digámoslo así, o también significa la palabra Yeshua, que esa es la palabra hebrea que quiere decir Josué. Ese mismo Josué que encontramos en el Antiguo Testamento, que fue el sucesor de Moisés, que llevó al pueblo de Israel como ese capitán, ese líder, ese comandante del pueblo de Israel para introducirlo a la tierra que Dios les había prometido. De alguna manera también Jesús, que en esta traducción dijimos, o la transliteración de lo que sería la palabra Yeshua, Josué, significa Jehová salva. Este es el significado entonces del nombre Jesús, Jehová salva. Por eso el título que tenemos el día de hoy, el Dios que salva o el Dios de la salvación. Porque eso es lo que significa Jesús. Ahora aquí surgen diferentes preguntas a nuestra vida. ¿Qué significa entonces salvar? Si ya vimos que su nombre será Jesús o Jesús, Yeshua, como era Josué, que significa Jehová salva, o el Dios de la salvación, entonces viene esta pregunta, ¿qué significa salvar? ¿Qué es salvar? Así que vamos a continuar y vamos a ver lo que dice el texto. Dice, porque Él salvará. Esta palabra salvará es la palabra griega soxo y significa salvar, libertar, rescatar, poner a salvo, resguardar. Así que nos está mostrando cuál es la razón por la cual Jesús viene, por la cual Jesús va a salvar, porque el pueblo o la gente necesita ser rescatada. Esta es la idea. Jesús vendrá a salvar o a rescatar. Ese es el concepto que está manejando aquí el texto. Alguien que viene a rescatar, a salvar, a libertar de una condición en la cual se encuentran las personas. Vamos a avanzar entonces en el texto y continúa diciendo, ¿a quién? Viene esa pregunta, ¿a quién va a salvar? Ya vimos que Jesús es Dios el que salva. Ya dijimos qué significa salvar, qué significa rescatar, libertar, significa tomar al pueblo o tomar a alguien que está en una condición. Y vamos a ver entonces ahora a quién es a quien va a salvar. Pues dice en la escritura, a su pueblo. Ahora esta palabra, a su pueblo, es la palabra griega laos. Esta palabra significa
no solamente el pueblo de Israel, sino significa pueblo, gente, nación, multitud. Y si nosotros avanzamos un poquito más viendo otros textos relacionados a esta misma palabra, podemos encontrar que aún al mundo entero. Un texto que nos hace pensar en este concepto está en 2 Corintios, en el capítulo 5, versículos 14 y versículos 15. Estos versículos nos habla de que Jesús por todos murió, pero también por todos resucitó. Y dice el versículo 15, eso menciona el versículo 14, pero el versículo 15 dice, por todos murió. Y esta palabra todos es la palabra pantos. Esta palabra pantos también se traduce como cada uno, algo pleno, algo absoluto, y también se traduce en esta parte del texto como todo el mundo. Así que el Dios de la salvación, ¿a quién vino a salvar? Pues a todo mundo. Laos, a todos, dice ahí la escritura. Entonces vamos entendiendo un poquito mejor. Jesús, Dios, el que salva, o Jehová salva, vino entonces a salvar o a rescatar de una condición en la cual se encontraba todo el mundo. Y ahora vamos a ver específicamente cuál es esa condición. Vamos a avanzar y vamos a ver, dice el texto, de sus pecados. Ahora entonces vemos por qué el pueblo, por qué todo el mundo necesitaba ser salvado, rescatado por causa de sus pecados. La palabra pecado en este pasaje es la palabra amartia, ¿verdad? De donde viene también la palabra amartiología, que es la doctrina de la salvación. Más bien es el concepto del pecado del hombre, la naturaleza pecaminosa del hombre. La soteriología es la doctrina de la salvación. Y vamos entonces a ver que esta palabra amartia no solamente significa pecado, sino también transgresión, una culpa, una falta, o sea, transgredir la ley de Dios, pasar por alto los mandamientos de Dios. Aquí entonces vamos a ver un concepto un poco más amplio de qué necesitaba ser el hombre salvado o rescatado, pues de sus pecados. Ahora, ¿por qué el hombre necesita ser salvado o rescatado de sus pecados? Bueno, veamos que el hombre necesita ser salvo de sus pecados porque esta historia no comienza ahí, sino comienza en Génesis. Y veamos en Génesis capítulo 2, cuando el Señor está formando todo y forma el huerto del Edén y coloca ahí a Adán. En el versículo 17 dice, dándole las instrucciones a Adán en relación a lo que él debía de hacer como tarea y también cómo debía de alimentarse, le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que en el capítulo 3 recordamos la historia de cómo Eva se pone a dialogar con la serpiente y entonces en su corazón viene un enaltecimiento y quiere ser como Dios y come del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y vemos si bien que es en un contexto donde la serpiente le engañan, le dicen verdades a medias y conocemos esa historia, el problema surge ahí, con la desobediencia de Eva y de Adán en el huerto del Edén. Por lo tanto, ahí ellos han pecado, han fallado a lo que Dios había hecho para ellos. Habían fallado a lo que Dios había diseñado para ellos. Habían transgredido la ordenanza de parte de Dios. Habían pasado por alto. Eran ahora culpables de su pecado. Ahora es interesante ver cuáles son las causas del pecado. Ya vimos que el problema del hombre por el cual tiene que ser rescatado es el pecado. Ahora, ¿cuál es la causa del pecado? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con nosotros el día de hoy? Bueno, vamos a ver que en primer lugar nosotros hemos heredado el pecado en nuestra vida.
Tenemos una naturaleza pecaminosa, es lo que hoy cada una de las personas cuando nace heredando una naturaleza pecaminosa. Fíjate, o desde que está siendo formado en el vientre de su madre, un bebé ya tiene o adquiere la naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿qué nos dice la escritura de esto? Vamos a Salmos capítulo 51 y versículo 5. Dice David, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, este versículo no está diciendo que su mamá cayó en un pecado de adulterio o que fue una situación de finalmente de fornicación o algún pecado sexual. No, está hablando de la condición de pecado de su madre, está hablando de su naturaleza pecaminosa y cómo también él recibe también una naturaleza pecaminosa. Pero no solamente David nos explica aquí esto, sino que también en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos se toma ahí un buen tiempo o buenas palabras para explicarnos en relación al tema de la herencia del pecado en nuestra vida. Tomando como ejemplo a Adán y nos está diciendo que Adán o por causa de Adán nosotros hemos heredado el pecado. Pero llegamos hasta el versículo 14 y vamos a ver, perdón, versículo 12, y dice así Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, no solamente la causa por la cual tenemos que ser rescatados es que somos pecadores y la causa es porque recibimos una herencia pecaminosa, sino también porque nosotros hemos decidido pecar. Fíjate lo que dice la última parte del versículo 12. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esto ya es un verbo activo. Está hablando de que todos hemos pecado, en un momento determinado en nuestra vida decidimos pecar. Somos incitados por esa naturaleza pecaminosa, pero está en nosotros la decisión de pecar. Esto coloca al hombre en un problema tremendo. Esto realmente nos muestra un panorama oscuro, porque hay consecuencias en cuanto al pecado en la vida de las personas. Por eso es que necesitamos ser rescatados por un Salvador. Ahora, ¿cómo, cómo afecta la vida del ser humano? Bueno, tiene consecuencias pues prácticas o digámoslo así, inmediatas en lo que es el ser humano en general, en el corazón del hombre. Vamos a ver que el pecado afecta en primer lugar nuestro intelecto, ciega nuestro intelecto. Vamos a ver algunos pasajes que están relacionados a estos. Te invito a que vayas a 2 Corintios, capítulo 4 y versículo 2. El apóstol Pablo nos lo explica de la siguiente manera y dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos cómo entonces el hombre que es incrédulo, que no cree, no puede recibir la luz del evangelio porque está cegado su entendimiento, vive en oscuridad. También en Romanos capítulo 1, en el versículo 28, nos explica esta verdad diciendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En Efesios, en el capítulo 4 también, vemos que el apóstol Pablo, en el versículo 18, nos explica también cómo está cegado el entendimiento de la gente. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, lo que afecta el pecado, en primer lugar, es nuestro entendimiento. Lo ciega. Por eso la gente no puede ver el mensaje del Evangelio, no puede ver una vida diferente y se centra en el pecado.
Y por eso hoy la gente a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo porque su intelecto está afectado por el pecado. Pero el pecado también afecta nuestras emociones. Fíjate lo que dice Tito capítulo 1. Nos explica que nuestras emociones han sido contaminadas y degradadas. Dice el versículo 15, Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Ves? Está hablando de la conciencia del hombre, sus emociones están siendo corrompidas. Vemos en Romanos capítulo 1, en el versículo 21, 24, 26 y 27, como también el apóstol Pablo nos lo explica, diciendo que el hombre, ahora sus emociones se han volcado hacia el pecado y han decidido amar más al pecado. En Juan capítulo 3, ahí nos explica que la razón por la cual el hombre está condenado delante de Dios es porque decidió amar más las tinieblas que la luz. ¿Ves cómo el pecado afecta las emociones del hombre? Y por último también afecta la voluntad del hombre. Veamos Romanos en el capítulo 6, el versículo 20. Pablo nos explica la esclavitud en la cual cae la voluntad del hombre. Una voluntad esclavizada. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Ahora en Romanos capítulo 7, versículo 20 también, dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado constantemente está afectando mi vida, intelecto, emociones y voluntad. Me esclaviza, dice ahí. Así como hay una frase que dijo Charles Spurgeon, que dice, así como la sal da sabor a cada gota del Atlántico, así el pecado afecta a cada átomo de nuestra naturaleza. Qué impactante es cómo el pecado va a afectar toda nuestra vida. Por eso necesitamos ser rescatados, necesitamos de un Salvador. Pero ahora vamos a ir a la culpa del pecado, porque esa es otra consecuencia que trae el pecado a nuestra vida. No solamente vamos a ver la causa, que es heredar una naturaleza pecaminosa y haber decidido pecar y cómo nos afecta, sino ahora vamos a hablar de la culpa del pecado que se genera en nosotros. Para eso tenemos que ir a Génesis y dice, y él respondió, y oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Génesis capítulo 3, cuando está hablando Adán con Dios, y Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? Y él le dice, perdón Señor, es que estaba escondido porque tuve miedo. Fíjate, dice Génesis capítulo 3 y versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahora, la culpa del pecado tiene que ver con la responsabilidad del hombre, el hacerse responsable de la decisión que tomó, de pecar delante de Dios. Quiero decirte lo siguiente. Hay una frase que me gustó, que dice así, el ser humano, y esto es más que una frase, es una verdad, el ser humano siempre ha buscado justificar su pecado y no asumir su responsabilidad. Aquí vemos cómo Adán se sintió culpable por su pecado, sintió culpa en su corazón, por lo tanto se escondió. Pero cuando Dios lo confrontó, ¿qué fue lo que hizo Adán? Se justificó, no se hizo responsable de su pecado, no le dijo, Señor, reconozco que te desobedecí, reconozco que yo tomé del fruto, reconozco que Eva pecó. No, dice, Señor, la mujer que tú me diste,
la mujer que tú me diste. Y cuando él confronta a Eva, Eva le dice, la serpiente me engañó. Y así somos los seres humanos, constantemente estamos buscando justificar nuestro pecado. La culpa viene a nuestra vida y lamentablemente a veces cuando somos descubiertos en nuestro pecado, sentimos culpa. Pero eso no es suficiente porque tiene que llevarnos esto a un arrepentimiento. Ahora, esto lo explicaremos un poco más adelante, pero tenemos que entender entonces cuáles son las razones por las cuales necesitamos nosotros ser rescatados del pecado. ¿Por qué? Porque ya vimos, porque vimos las causas, hemos heredado el pecado, hemos decidido pecar. Han sido afectados nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad, pero también no hemos enfrentado la culpa del pecado como debe de ser. Ahora vamos a ver cuál es la condena del pecado. Romanos en el capítulo 3 y versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron. ¿Ves? Ahí habla del alcance del pecado. Todos hemos pecado alguna vez en nuestra vida, absolutamente todos. Dice ahí también en Romanos capítulo 3 y versículo 10 que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien y nunca peque. Todos somos pecadores. Pero también la segunda parte del versículo 23 dice, y están destituidos de la gloria de Dios. La condena es estar fuera de la presencia de Dios. Ahí mismo en Romanos, en el capítulo 6 y versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la condena del pecado, la muerte, la separación. Esa palabra muerte es separación, una separación de Dios, donde se pierde la comunión con Dios, donde no hay comunicación con Dios, donde no hay una relación con Dios. Esa es la condena del pecado, que por causa del pecado estamos separados de Dios. Y no solamente hoy, sino al momento de nuestra muerte, estaremos separados de Dios por la eternidad. Ahora, solo hay dos lugares a donde Dios nos habla en su escritura o en su palabra, a donde irá el hombre. Al cielo, que es la presencia misma de Dios, y el infierno para todos aquellos que están separados de Dios por causa del pecado. Estamos entonces condenados por causa de nuestro pecado a estar separados de Dios por la eternidad. Esa es la razón por la cual necesitamos de un Salvador. Continuamos hablando acerca de los efectos del pecado en nuestra vida y vamos a ver que también el pecado controla la vida del ser humano. Miren lo que nos explica el mismo Señor Jesucristo. Hablando ahí en Juan, en el capítulo 8 y versículo 34, Juan 8:34. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una persona que peca no puede dejar de pecar. Se convierte en un esclavo del pecado. Y ahora su vida comienza a girar en torno al pecado, para servir al pecado, para servir a sus propios deseos pecaminosos. También vemos en Efesios, en el capítulo 4, cómo el apóstol Pablo nos explica en el versículo 17 esta situación de esclavitud, cómo controla la vida de las personas. Dice, esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, ¿se acuerdan? Intelecto afectado, por la dureza de su corazón, emociones afectadas, y dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, ¿ves? Su voluntad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Toda clase de impureza. Esto es lo que el pecado hace en nuestra vida. No solamente nos afecta en los sentidos, sino que también nos esclaviza y nos controla, llevando a una vida de cada vez mayor pecado.
El pecado no comienza de una forma sencilla, no comienza de una forma grotesca, comienza con pequeñas cositas alrededor nuestro, que después van controlando nuestra vida y nos lleva a tal degradación que perdemos toda la sensibilidad y nos entregamos por completo al pecado. Eso es lo que sucede en Romanos capítulo 1. Recuerdan que vimos hace algunos momentos a partir del capítulo 18 en adelante hasta el 28. Y ahora aquí en Efesios, en el capítulo 4, 17 hasta el 19. Un escritor, bueno, un pastor, un gran predicador de hace tiempo atrás, de L. Moody, dijo lo siguiente. Dice, amigos míos, solo hay un punto en la tierra donde el temor a la muerte, al pecado y al juicio no van a turbarnos. El único punto seguro en la tierra donde el pecador puede permanecer es el Calvario. Es ese lugar donde fue colocada una cruz y donde fue sacrificado ese niño que vendría a ser el Salvador del mundo. Ese niño que había sido engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Ese niño que debía ser aceptado, recibido por parte de José para que cumpliese el propósito por el cual había sido enviado de parte de Dios. Ese lugar del sacrificio es el único lugar donde podemos estar a salvo aún del pecado. Pero vamos a continuar y vamos a ver cuál es el castigo del pecado, por lo cual tenemos que ser salvos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabes? Dios cargó nuestros pecados en la persona de Jesucristo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Ahí también en 2 de Corintios, en el mismo capítulo 5 y versículo 17, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La condena del pecado es muerte eterna. Y sabes que el castigo del pecado es la muerte. Pero Jesús decidió tomar ese castigo por nosotros. Tú y yo necesitábamos morir por causa del pecado. Pero alguien tomó nuestro lugar. El evangelista Juan, en el capítulo 3, nos relata cómo Jesús, hablando con Nicodemo, menciona lo siguiente, ahí en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entregando a su Hijo, el justo muriendo por los injustos. Qué hermosa verdad, qué hermoso sentido entonces hoy comienza a tener el nacimiento de Jesucristo. Porque solamente el mismo Dios podía morir por los pecadores. Aquel que era justo, aquel que no cometió pecado, podía morir por los injustos. Porque ningún injusto podía morir por causa de su propio pecado. Solamente aquel que no conoció pecado. Versículo 17 de Juan capítulo 3 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El problema es no creer. Romanos capítulo 8 y versículo 1 nos dice lo siguiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué hermoso es ver cómo ahora el Señor nos ofrece esta salvación, porque Él ya llevó el castigo. Hay una frase que me llama mucho la atención de Martín Lutero y dice lo siguiente: Señor Jesús,
Tú eres mi justicia, así como yo soy tu pecado. Has tomado sobre ti lo que soy y me has dado y cubierto con todo lo que tú eres. Tomaste sobre ti lo que tú no eres y me diste lo que yo no soy. La justificación. Él cargó nuestro pecado y recibió el castigo que tú y yo merecíamos, para que entonces podamos obtener el perdón de pecados y la vida eterna. De esta manera estamos llegando al final del estudio de hoy. Entendiendo entonces por qué era que necesitábamos de un Salvador, por la presencia del pecado en nuestra vida. Y me encanta cómo ahí José, al final del pasaje, en el versículo, dice 24, dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero, ¿sabes? No solamente recibió a su mujer, él también recibió a ese niño. Porque también José entendió cuál era su naturaleza. Él entendió cuál era el origen de ese bebé, cuál era el origen de ese embarazo. Pero también entendió cuál era el propósito y la razón por la cual había venido ese bebé, que era salvarlo a él, salvarte a ti, salvarme a mí, salvar a todos los pecadores de su pecado. Pero esto simplemente puede ser para aquellas personas que confían en Cristo como su único y suficiente Salvador. Y es aquí donde entendemos que solamente arrepentidos por nuestro pecado, arrepentidos de la vida que hemos llevado, es que podemos venir a Cristo. Tal vez hasta el día de hoy tú has vivido siendo controlado por tu pecado. No solamente porque has nacido con una naturaleza pecaminosa, sino porque ya decidiste pecar. Y porque esa culpa tú la has ido justificando con la gente que está a tu alrededor. Y porque también ya estás siendo controlado por el pecado. Pero hasta ahora no habías entendido que tenías una condenación por causa del pecado. Y que esa condenación era que alguien debía de pagar por ti. Tenía que pagar por tu pecado. Tenía que llevar esa separación de Dios, esa muerte. Y entonces vemos cómo ahí vino el castigo del pecado sobre la persona que no merecía ser castigada, porque era justo. Ese bebé que José recibió y que después, dice María, se convirtió en su Señor. Y también seguramente José, viendo la situación y viendo a Jesús y entendiendo lo que el ángel le había mencionado, creyó en él. Ojalá y haya sido así. Estoy prácticamente seguro, aunque no tenemos muchos datos en la escritura. Pero entendemos cómo él por fe recibió ese niño también en su vida. Ahora, hoy tú puedes también recibir el perdón de tus pecados, recibiendo a aquel que vino a salvar, a Jesús, Dios de la salvación, Yeshua, el que vino a dar su vida para salvar a todos de su pecado. Tú necesitas ser salvado de tu pecado. Si tú ya has sido salvo del pecado pasado, presente y futuro, realmente tienes que estar agradecido a Dios. Y tienes que tener en tu corazón un deseo, que es el deseo de Dios. Termino con esto. El mundo necesita saber su condición y que hay un Salvador que les quiere rescatar. El mundo necesita recibir el amor de Cristo. El mundo está viviendo en pecado, controlado por el pecado, dominado por el pecado. Y necesitan escuchar que hay un Salvador, que no nació el 25 de diciembre, pero que vino para entregar su vida y salvar al mundo de sus pecados. La gente necesita escuchar. ¿Por qué no hoy tú tomas una decisión de decir, Señor, hoy yo me comprometo a anunciar de ese Salvador a aquellas personas que necesitan escuchar?
Vamos a terminar con una oración. Y si tú nunca has conocido a Cristo como tu Salvador personal, hoy yo te invito a que puedas venir a Él arrepentido y creyendo que Él es el único que te puede salvar de tu condición. Tú no puedes hacer absolutamente nada para quitar el pecado de tu vida. Solo Cristo, a través de haber derramado su sangre en la cruz del Calvario, porque esa es la única que nos limpia de todo pecado. Hoy puedes decirle a Jesús, dile así: Dios, reconozco que he pecado, reconozco que estoy separado de ti, pero hoy yo entiendo que Cristo murió para salvarme de mi pecado, porque entendí que mi pecado me condena, entendí que mi pecado merece un castigo, y hoy yo quiero, Jesús, reconocer que tú llevaste ese castigo en la cruz del Calvario y que derramaste tu sangre para perdonar y limpiar mis pecados. Jesús, hoy yo me arrepiento de la vida que he llevado, viviendo totalmente entregado al pecado y siendo controlado por el pecado. Y hoy, Jesús, yo te pido que vengas a mi corazón, que entres a mi vida y me limpies con tu sangre, me perdones mis pecados. Yo creo en ti. Señor, te damos tantas gracias por este tiempo que hemos tenido. Y te ruego por aquellas personas que ya han recibido a Cristo como su Salvador personal, pero tal vez hoy están siendo controlados y dominados por su pecado. Señor, ayúdanos a ser determinantes en nuestra vida y, Señor, a realmente poder venir a ti, confesar nuestro pecado, como dice 1 Juan capítulo 1 y versículo 9, sabiendo que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, el mundo está siendo controlado por el pecado, está condenado y necesitamos hablarles del Salvador. Gracias te damos en esta hora, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Muy bien, muchas gracias, Dios te bendiga y nos vemos pronto.